La gripe y el resfriado son problemas de salud muy frecuentes y consultas también muy habituales en atención primaria, tanto en las farmacias como en los centros de salud. Es verdad que aunque el número de casos de gripe es muy inferior al de los resfriados de forma anual, no por ellos que el impacto, sin embargo, es mucho mayor a nivel tanto económico como sanitario. La gripe es en realidad un problema de salud que genera importantes gastos a nivel económico y esto hace que sea considerado como un problema de salud pública y asistencial. Mi nombre es Raquel Varas, soy la responsable de las campañas sanitarias en el Consejo General de Farmacéuticos, desde donde hoy estamos llevando a cabo este webinar con la colaboración de laboratorios AstraZeneca. Estoy muy bien acompañada, como podéis ver en vuestras pantallas, y os damos la bienvenida a todos aquellos que nos estáis escuchando. Hoy tenemos una horita de webinar y por ello sí que os vamos a pedir que todas aquellas dudas o consultas que queráis hacer los hagáis a través del chat que veremos y al finalizar las dos ponencias os responderemos a las preguntas que mayormente se hayan considerado. Como os decía, estoy muy bien acompañada por dos grandes expertas en materia de vacunas. A mi izquierda tenemos a la doctora Soledad Canellas, bienvenida, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y actualmente es técnico superior de Salud Pública en la Subdirección de Promoción de Salud y Prevención en la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y al otro lado de la pantalla, que seguramente todos vosotros conoceréis, está Rosario Cáceres, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y vocal de la Asociación Nacional de Vacunología. La conoceréis porque es una gran divulgadora de todo el tema de vacunación. Bienvenidas a las dos. Sin quitaros más tiempo de presentaciones, voy a ir dándoos la palabra a través de un par de preguntas porque el objetivo de este webinar, como todos bien sabéis, es resolver preguntas que se hacen en la farmacia y que tienen que ver tanto con la campaña de vacunación antigripal de este año como la labor fundamental que tiene el farmacéutico, no solamente para prevenir enfermedades, que por supuesto, sino como informador de los medicamentos y las vacunas, por lo tanto, también lo son. Doctora, antes de empezar, parece que ha habido una alta prevalencia y además bastante grave la gripe en el hemisferio sur a nivel mundial y parece que eso viene hacia nosotros. ¿Es así que va a pasar en España? Y que ahora este año la campaña de la vacunación sea como más intensa para todos los grupos etarios, ¿está relacionado con el COVID? Pues ahora ya, cuando quieras. Sí. ¿Quieres que te responda ahora? Sí, bueno, a ver, lo explicaré a lo largo de la charla, ¿vale? Entonces, bueno, veremos la coexistencia de la gripe y el COVID y qué estrategia hemos adoptado para salvar esta situación. Pues bueno, para empezar es obligado hablar de la relevancia de la gripe, ¿no? Como sabemos, el virus de la gripe escapa al sistema inmune por las derivas antigénicas que tiene. Entonces, bueno, pues por eso la gripe afecta casi entre el 5 y el 20% de la población mundial. Podemos decir que en los países desarrollados es la enfermedad más frecuente inmunoprevenible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos una elevada morbilidad, una elevada mortalidad y como ha dicho Raquel, pues bueno, eso implica un impacto en salud bueno, muy importante, también de absentismo, dado que inhabilita a todas aquellas personas que lo padecen y bueno, los datos que tenemos sobre impacto en España, los datos que tenemos de impacto en España datan de la última temporada de gripe antes de la pandemia o sea, los datos a nivel nacional. Y entonces, bueno, se estima que la gripe había causado bueno, 619.000 casos confirmados en atención primaria, 27.700 hospitalizaciones por gripe, 1.800 ingresos en UCI y hasta 3.900 muertes atribuibles a gripe. Entonces, bueno, pues sabemos que la gripe puede ser un
un proceso, pues bueno, más o menos leve, pero es verdad que también se puede complicar y eso lo hace en muchas ocasiones. Y fundamentalmente con complicaciones de tipo respiratorio, como pueden ser las crisis asmáticas, con neumonías, con reagudización del EPOC, etcétera. Bien, los virus de la gripe estacional sabemos que son el virus tipo A y tipo B. El tipo A, con dos subtipos en función de la aglutinina y la neuraminidasa, y el tipo B, con dos linajes, Yamagata y Victoria. Es verdad que en las últimas 2 temporadas, pues los aislamientos han sido muy escasos y con ninguna predominancia, con lo cual esto complica mucho a la OMS a la hora de elegir aquellos virus que van a formar parte de la vacuna. Como sabéis, todos los febreros la OMS hace unas recomendaciones de cuáles son los virus que tiene que incluir la vacuna, y lo hace tanto para vacunas trivalentes como tetravalentes, y dependiendo de si son en cultivo de huevo o en cultivo celular. Entonces, ¿cuál es la efectividad de las vacunas de la gripe? La efectividad de estas vacunas va a depender del tipo de vacuna, sin duda. Luego también va a depender del mismatch, es decir, de esa coincidencia entre los virus vacunales, esos que se han decidido que estén incluidos en la vacuna, con los que estén circulando. Luego va a depender de la patogenicidad del virus circulante y también, por supuesto, de las características de la persona que la recibe. Bien, los últimos datos del impacto en vacuna también datan de la última epidemia estacional antes de la pandemia, es decir, 2019 y 2020. Y con unas coberturas que teníamos hasta entonces en torno al 50%, vimos que se habían evitado en personas de 65 y más años de edad el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de ingresos en UCI y una mortalidad del 37%, atribuible a gripe. Por lo tanto, si sabemos que si aumentáramos esas coberturas, por supuesto el impacto de la vacunación sería todavía mayor. Y ¿qué ha pasado estas últimas 2 temporadas, ¿no? que hemos convivido con el COVID? Pues que es verdad que han aumentado las coberturas de vacunación frente a la gripe, pero también ha habido otras medidas de intervención, como han sido el confinamiento, intervenciones no farmacéuticas de tipo mascarillas, higiene de manos, distancia social, etcétera. Que ello, que sin duda ha tenido su impacto en la disminución de la transmisión del virus de la gripe, ¿no? Entonces, esto es un poco respondiendo a la pregunta que me hacías, Raquel, ¿no? De que, ¿qué esperamos para este año? Pues es verdad que todas esas intervenciones en este momento se han levantado. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es el objetivo de la vacunación frente a la gripe? No es eliminar el virus de la circulación, no es erradicar la enfermedad, sino que es reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en nuestra comunidad. Y para ello, la población diana, o sea, quien tenemos que vacunar para cumplir este objetivo, van a ser aquellas personas más vulnerables, las que tengan mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe, y también aquellas que puedan transmitir la enfermedad a aquella población más vulnerable. Como he dicho, llevamos 2 temporadas que sabemos que existe la posibilidad de coexistencia del virus SARS-CoV-2 con el virus de la gripe. Y eso, aumenta la probabilidad, la multiplica por 2 del riesgo de muerte. Entonces, la estrategia en estos años ha sido aumentar las coberturas de vacunación, más que ampliar las poblaciones diana. ¿Vale? Entonces, la exigencia a nivel nacional, a nivel de Europa y de la OMS, ha sido conseguir, intentar alcanzar unas coberturas de hasta el 75%, tanto en población de 65 años y más y en profesionales sanitarios, y el 60% en mujeres embarazadas y con personas con patología de base, ¿no? Condiciones de riesgo. Y todo ello en aras, por supuesto, de proteger a estas personas más vulnerables y reducir el impacto sobre la presión asistencial. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de vacunación en esta campaña antigripal? Las poblaciones dianas fundamentales son los profesionales sanitarios, y en profesionales sanitarios entran
bueno, pues todas las personas que trabajen en centros o establecimientos sanitarios, sea atención primaria, sea especializada, sea centros sociosanitarios, sean oficinas de farmacia. ¿Vale? Luego también estarían las embarazadas y la población mayor de 65 años. Y luego ya por último, todas aquellas personas que tengan patología de base, que normalmente, bueno, pues atiende a enfermedades crónicas. Bueno, como vemos aquí, diabetes, inmunosupresión, bueno, cánceres, patología de base. Entonces, ¿cuáles son las coberturas que hemos alcanzado durante estos últimos años respecto a la vacunación frente a la gripe? Bueno, pues vemos en esta diapositiva, como en los últimos años, es verdad que han aumentado las coberturas, como decía antes. Es una tendencia ascendente, sobre todo en los más mayores, en los de mayores de 65 y de 75 años de edad. Y luego, bueno, pues ha habido un pequeño descenso en la última temporada, tanto en embarazadas como en profesionales sanitarios, pero en cualquier caso son coberturas que están por encima de la época prepandémica. Vale. Entonces, bueno, es verdad que también vemos diferencias en cada una de las comunidades autónomas, pero bueno, la media a nivel nacional de las coberturas para estos grupos diana han sido del, bueno, casi el 70% para las personas de 65 y más años de edad, del 55% en embarazadas y del 60% en profesionales sanitarios. ¿Qué hemos hecho en Madrid? En Madrid, para vacunar bueno, por la coincidencia precisamente de las campañas de gripe y COVID, lo que hicimos fue una priorización de las personas de mayor edad. Y eso nos resultó muy bien. De hecho, conseguimos en esta última temporada un aumento de 14 puntos porcentuales, ¿vale? De manera que en esta campaña hemos repetido la misma estrategia. Aquí, bueno, lo que se grafica son las dosis administradas por grupos de edad. Entonces vemos como las 2 primeras semanas las reservamos para los más mayores, ¿no? Y luego ya se incorporaron el resto de personas, de grupos de edad y condiciones de riesgo. Y bueno, así es como lo hemos implementado también este año. Respecto a las personas de menos de 65 años con condiciones de riesgo, bueno, pues es una población más difícil de vacunar, más difícil de llegar a ella. Y bueno, cruzando nuestro sistema de información de vacunas de salud pública con la historia clínica de atención primaria, vemos que, bueno, pues los grupos que más se han vacunado han sido las personas con diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica y inmunodeprimidos, ¿no? Quizá también porque son las personas que tienen más contacto con el sistema sanitario. Vale. Luego, respecto de las embarazadas, bueno, pues es un grupo diana en el que hay que ser bastante insistente, ¿no? Porque tanto por sus cambios físicos como por los cambios en el sistema inmune, pues bueno, pues tienen mayor probabilidad de complicaciones derivadas de la gripe. Y no solamente de ellas, sino también, bueno, pues un mayor riesgo en esos recién nacidos, ¿no? Abortos o incluso partos prematuros. Entonces, el objetivo de vacunar a la embarazada, por un lado, es proteger a la madre, pero por otro también proteger al recién nacido en los primeros meses de vida, ¿no? Y ya se ha visto en un último metaanálisis, pues bueno, pues ha conseguido reducir hasta el 48% de los casos de gripe confirmada en los primeros 6 meses y del 72% de las hospitalizaciones de gripe confirmada. Vale, ¿y qué decimos de los sanitarios? Pues, a ver, los sanitarios digamos que tienen un doble papel, un papel en la transmisión del virus y luego también en la recomendación de la vacunación. Con lo cual, bueno, muy importante que se vacunen tanto por la protección personal como por la de sus pacientes, también por ejemplaridad, por ser personal esencial. Y bueno, las coberturas que hemos alcanzado en personal sanitario está perdona, en torno a un 52%. Bien, esto es un artículo recién publicado este marzo del 22 en el que se intenta ahondar en las razones por qué el personal sanitario es más reticente a la vacunación. Y entonces, bueno, pues se ve que el personal más joven, pues bueno, tiene una menor percepción del riesgo, no lo reconoce como tal, ni ese papel transmisor. Entonces, bueno, se ahonda mucho y en las conclusiones se menciona ese papel que tienen los sanitarios como las personas que recomiendan la vacunación a aquella población que en realidad lo necesita.
Bien, entonces, bueno, estas son las estrategias, son las indicaciones y cómo planificamos una campaña de vacunación. Bueno, pues primero tenemos que hacer una compra de dosis. Hay un acuerdo marco, que es una compra centralizada de vacunas, a la que, bueno, las comunidades autónomas nos podemos adherir de forma voluntaria. Hay una parte de, bueno, de asignación y de dosis y validación que tiene que ver con las dosis que se administraron en la temporada anterior, bueno, pues por esos centros que han sido colaboradores de gripe. Luego se hace una distribución conforme a un cronograma y luego, por supuesto, formación, información y comunicación. Es fundamental, bueno, pues dar a conocer la importancia de la gripe como enfermedad y, bueno, y el impacto que puede tener unas buenas coberturas de vacunación. Entonces, para ello, bueno, pues son importantes los materiales gráficos. En Madrid también ponemos, bueno, pop-ups en los ordenadores para que les salten los profesionales sanitarios cuando encienden el ordenador. Ponemos mensajes en radio, en televisión, en información web. Y luego los propios hospitales o centros de salud también tienen sus propias iniciativas, ¿no? Desde un vacunómetro a pegatinas, etcétera. O sea que cualquier iniciativa para conseguir mejores coberturas siempre es bienvenida. Vale, y hasta aquí es, bueno, cómo ha sido hasta ahora la vacunación, la estrategia de vacunación, las campañas de vacunación, ¿no? Las poblaciones diana que hemos tenido. Pero ¿qué pasa? Pues que los programas de vacunación son un proceso dinámico y que está en continua revisión. Entonces, bueno, pues en función de los cambios epidemiológicos o la aparición de nuevas vacunas, pues estos programas se revisan y, bueno, pueden llevar a ser modificados. Entonces, a raíz de, bueno, pues de esto que comento, se ha hecho una revisión a nivel de la ponencia de vacunas, que es el órgano técnico de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la gripe con el ánimo de incluir como población diana, o sea, de evaluar si incluir como población diana a los menores de 5 años. Y entonces, ¿qué es lo que se ha estado mirando para llegar a tomar esta decisión? Pues se ha mirado la carga de enfermedad, la efectividad y seguridad de las vacunas existentes, la repercusión de la modificación, aspectos éticos y, por supuesto, bueno, una evaluación económica. Entonces, respecto a la carga de enfermedad, efectivamente, bueno, podemos ver en estas gráficas cómo las mayores tasas de incidencia se dan en los menores de 5 años. En cuanto a las tasas de hospitalización, también vemos cómo las tasas de hospitalización en los más chiquitines pues, son muy similares a las de las personas más mayores. Y luego, además, vemos que de estos ingresos, de estas hospitalizaciones, el 70% de ellas son niños sin factores de riesgo, ¿vale? En cuanto a las vacunas, si son seguras y eficaces, pues sí, contamos con 5 de ellas de uso pediátrico. Bueno, 4 son inactivadas y una atenuada, que además es intranasal. Y son 4 cultivadas en huevo y una de cultivo celular. ¿Vale? Además, estábamos ya viendo que otros países de nuestro entorno ya estaban con esta indicación de la vacunación a los niños, a los menores de 5 años, y no solo países de nuestro entorno, sino también otros países como Canadá, Estados Unidos, Australia. También el ECDC lo recomienda, también la OMS, y luego además se hizo un estudio coste-efectividad y resultó pues que sí era sin duda eficiente. Por todo ello, las conclusiones de este documento, y como digo, lleva el aval del Consejo Interterritorial, es proponer la recomendación de la vacuna antigripal, ya será para mayormente para la próxima campaña, en menores de 5 años. Entonces, bueno, además recomienda que la administración sea de una dosis en esta población menor de 5 años, aunque se vacunen por primera vez. Esto tiene que ver un poco con lograr una mayor aceptabilidad de padres y de sanitarios a la hora de vacunar a esta población. Y bueno, y todas aquellas comunidades que no puedan implementar a lo mejor la estrategia de vacunar a 5 cohortes de una sola vez, pues bueno, se podría iniciar esa vacunación comenzando por las personas de menor edad. Y bueno, y luego para el resto, de 5 a 65 años, se mantendría la misma recomendación que hasta ahora, es decir, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo, y luego a todos los mayores de 65 y luego embarazadas y sanitarios.
Bueno, y insisten también en este documento, bueno, en la necesidad de reforzar esta vacunación y seguir alcanzando altas coberturas. Por tanto, ya para acabar, como conclusiones, pues no debemos bajar la guardia ante la gripe. Las vacunas son la mejor herramienta de prevención frente a la gripe. El registro, el seguimiento y la evaluación sistemática son fundamentales. Y bueno, pues debemos mantener los esfuerzos para incrementar estas altas coberturas y fundamental también reforzar el compromiso del personal sanitario a la hora de concienciar y recomendar la vacunación. Bueno, nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido muy clarificador y bueno, nos ha centrado en el trabajo que estamos llevando a cabo en este webinar, ¿no? La información que necesitamos. Ahora tiene la palabra Rosario. Rosario Cáceres, que en verdad nos va a poner un poquito el día en las necesidades de actualizar los conocimientos que tiene el farmacéutico, sobre todo de cara a responder a la población, no solamente las dudas, sino realmente siendo un verdadero educador sanitario a toda la población, insistiendo en la necesidad de vacunación, en este caso de la gripe, pero ante el resto de vacunas, ya que las personas normalmente suelen ir a la farmacia a preguntar si es verdad lo que escuchan en redes y demás en respecto a las vacunas y la gripe, por supuestísimo. Entonces, cuando quieras, puedes empezar, Rosario, ¿te parece? Me parece, muchísimas gracias al Consejo General por la invitación, es un honor y espero que os resulte interesante este ratito que vamos a compartir. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es un poco un repaso de qué herramientas, qué vacunas antigripales vamos a tener esta campaña para saber y qué mensajes son los que tenemos que transmitir a nuestros pacientes, a la población que acude a la farmacia, pues para tener pues esas herramientas a la hora de hacer una correcta dispensación y un consejo excelente y alinearnos con el resto de sanitarios en la derivación a la vacunación antigripal. Vamos a pasar un poco por encima por tres conceptos básicos, pero que no está de más recordar. El primero es que para dispensar cualquier vacuna y en general para dispensar cualquier medicamento es muy importante recordar que tenemos que utilizar las herramientas, hacer las preguntas del foro de atención farmacéutica, las preguntas de foro, que son tan sencillas como ¿para quién es? En este caso, ¿para quién es esta vacuna antigripal? Si es para la persona que viene a recoger el medicamento, ¿es para su padre o es para su hija? Si ha tenido alguna reacción cuando se ha vacunado de la gripe en temporadas anteriores, si se ha vacunado alguna vez de la gripe y si está pasando por algún proceso febril agudo, para evitar errores a la hora de esta dispensación que hacemos desde la farmacia. Esto por un lado. Por otro lado, también recordar que las vacunas son medicamentos no sustituibles y, por tanto, si en la receta pone Fluarix, pues hay que dispensar Fluarix y aunque pensemos, y no con poca razón, que es muy parecida a otras vacunas que vamos a tener en nuestra farmacia, a lo mejor Fluarix no la tenemos, si pone la receta Fluarix hay que dispensar Fluarix y en caso contrario el médico tendrá que cambiar la prescripción porque se trata de medicamentos no sustituibles. Y en tercer lugar, que las vacunas son medicamentos de conservación en nevera, que para nosotros es algo como muy básico y que lo tenemos en nuestro ADN, pero que los pacientes a lo mejor puede que no lo sepan. Entonces, que no se nos olvide nunca recordar a los pacientes que si no van a administrar la vacuna recién saliendo de la farmacia, tienen que guardarlo en los estantes centrales y que, bueno, que si el transporte de su casa al centro de salud o de la farmacia al centro de salud es de menos de una hora, ni siquiera necesitan acumuladores y que los acumuladores cuando se pegan directamente a las vacunas, pues muchas veces si están demasiado fríos las congelan y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, toda esa información es interesante comentarla con los pacientes. Y también, bueno, que tenemos también por culturilla general una herramienta que es del colegio, aquí del Colegio de Sevilla, pero está a disposición de toda la comunidad sanitaria y de hecho nos consta que lo utilizan muchos profesionales sanitarios,
que es Termofarma, que es una herramienta donde tú puedes buscar cualquier medicamento de conservación en nevera. ¿Qué pasa si se rompe la cadena de frío? Que se actualiza además 2 veces al año. Y otro sitio donde vamos a encontrar esa información y que es nuestros pies y nuestras manos, por lo menos en los centros de información del medicamento, es Bot Plus, que es la herramienta del Consejo General y que imagino que utilizaréis casi todos los que nos estáis viendo, pero si no, os animamos a que la utilicéis porque además tenéis todos acceso por trabajar en farmacia comunitaria y que, bueno, que tiene tanta información y tantos buscadores y es tan útil que ya os digo que en los centros de información del medicamento no podemos estar sin ella. Y aquí también podéis ver en este apartado, conservación y periodo de validez, pues qué ocurre si esa familia se deja la vacuna fuera de la nevera por error o a nosotros se nos estropea la nevera. Una vez que hemos visto estas 3 pinceladitas de dispensación generales, vamos a ver qué vacunas tenemos en la farmacia para la gripe este año. Vais a ver que hay unos años que tenemos una, otras que tenemos otra, ya la ha contado Soledad. Este año todas las vacunas que tenemos en la farmacia son vacunas de 4 cepas, ya no hay vacunas trivalentes, ya todas son tetravalentes, así que ahí no hay nada que discutir. Pero, bueno, yo he hecho esta clasificación, espero que os resulte interesante y útil. Por un lado, he puesto vacunas cultivadas en huevo y por otro lado tenemos una vacuna que está cultivada en cultivo celular y luego tenemos muchas vacunas para la población general y vacunas específicas solamente para personas mayores. Son vacunas que, si vemos ficha técnica, no se pueden administrar en personas jóvenes, en adultos jóvenes ni en niños, por supuesto, porque son específicas para personas mayores, y luego vacunas específicas para niños, ¿vale? Que también lo ha adelantado Soledad. Las vacunas que se cultivan en huevo es como la mayoría de las vacunas. Si os fijáis, ahora vamos a ver una tabla, todas menos una vacuna están cultivadas en huevo. ¿Por qué? Porque esta es la fabricación tradicional de las vacunas antigripales, se cultivan en huevo, tardan unos 6 meses en fabricarse, se hace una estimación de las cepas que más han circulado en el hemisferio contrario y con esa estimación pues se fabrica estas vacunas. Estas vacunas hay que tener la precaución que no se deberían administrar en personas con anafilaxia al huevo. Y digo anafilaxia y no digo alergia porque personas que cuando comen huevo se le produce una pequeña reacción dermatológica o una reacción leve, perfectamente se pueden vacunar con estas vacunas. Solamente estamos hablando de personas que necesitan adrenalina, que tienen reacciones fuertes, reacciones anafilácticas graves, y en este tipo de personas sí que hay que tener esa precaución. Este segundo tipo de vacuna, la vacuna en cultivo celular, nosotros tenemos una, la vamos a ver ahora, es muy interesante para personas que tienen anafilaxia grave al huevo. ¿Por qué? Porque estas vacunas no están cultivadas en huevos, están cultivadas en cultivos celulares de unas células, de un riñón de un perro, y por tanto están exentas ni de albúmina, ni de restos de huevo, ni de proteínas de huevo, ni nada. Y se pueden utilizar, y ahora lo vamos a ver también en la tabla que nos manda todos los años el Consejo General, muy interesante porque ahí vienen recogidas todas las características de las vacunas con las que vamos a trabajar. Por otra parte, tenemos vacunas específicas para personas mayores. Y aquí me voy a parar un poco porque ¿por qué? Imaginaros que viene un paciente mayor a la farmacia y nos dice que banaliza, ¿no?, la vacunación de la gripe, que no se quiere vacunar de la gripe porque es verdad que él tiene 70 años, pero él no tiene ningún problema de salud, él no toma ningún medicamento y está perfectamente, y que la gripe pues para él no plantea una amenaza. Entonces, argumentos que podemos trabajar o que podemos poner a nuestros pacientes que no se quieren vacunar de la gripe y son personas mayores. Fijaros, en las personas mayores ocurre un fenómeno que se llama inmunosenescencia, que no es más que su sistema inmunitario se debilita igual que se nos van debilitando el resto de los órganos. Ya no vemos igual, ya no escuchamos igual. Bueno, pues el sistema inmunitario, como otro organismo que pertenece a nuestro cuerpo, también se va envejeciendo. Eso ocurre a partir de los 50. Por tanto, toda infección que tenga un paciente a partir de esa edad, llámale gripe, llámale neumonía, llámale COVID, produce un
proceso inflamatorio del que nunca volverá a recuperarse del todo, porque además los organismos con inmunosenescencia no saben gestionar bien, no gestionan bien el tema inflamación, el tema recuperación y demás. Algunos datos. Las personas mayores, cuando contraen la gripe, por cada día que pasan encamados, pierden entre un 2 y un 3% de su masa muscular. Fijaros, eso unido a lo largo de un montón de días, la pérdida de funcionalidad, la pérdida, lo que acelera ese organismo hacia una dependencia. El paciente deja de ser autónomo y se convierte en un paciente dependiente. Aparte, las personas mayores son las que más ingresan cuando hay temporada de gripe en los hospitales y son los que tienen las estancias más largas. Una persona con gripe tiene muchas más probabilidades de padecer un infarto, lo vamos a ver ahora con los crónicos, más probabilidades de padecer un ictus, la gripe hace que cualquier patología de base que tenga el paciente se va a producir exacerbaciones, se van a producir descompensaciones y agravamientos de esa patología crónica que tenía. Hay un estudio muy bonito que nos cuenta cómo las personas en una residencia de ancianos que están allí residiendo, hay una epidemia de gripe en la residencia y aumentan muchísimo las fracturas de cadera. Y ya sabéis lo que pasa en personas mayores cuando se produce una fractura de cadera. Y además en la puerta de entrada para coinfecciones bacterianas. El doctor Ortiz de Lejarazu dice que la gripe sentencia y el neumococo ejecuta. ¿Por qué hay vacunas específicas para personas mayores? Ya hemos contado lo que pasa con su sistema inmunitario. Su sistema inmunitario, digamos que se va quedando sordo y no escucha igual el mensaje que nosotros queremos transmitirle al ponerle una vacuna, ¿vale? La vacuna, pues lo que hace es, de una forma o de otra, quiere transmitir una información a los linfocitos de ese paciente. Pues una persona inmunosenescente, digamos que sus linfocitos no escuchan igual de bien ese mensaje que transmite la vacuna que un paciente sano. Entonces, ¿qué podemos hacer si ese sistema inmune está más sordo? Pues podemos hacer dos cosas. O bien utilizar un multiplicador del volumen para que ese mensaje aumente en su volumen y el sistema se entere, que es un adyuvante, serían las vacunas adyuvadas, que en este ejemplo es el altavoz. Utilizamos un altavoz, multiplicamos el volumen y así su sistema se entera bien. O bien, lo que hacemos es que en vez de un niño gritando, como aparece aquí, pues ponemos un montón de niños gritando. Son las vacunas de alta carga o de alta dosis. Vacunas iguales que las que utilizamos en adultos sanos, pero con mayor dosis. Son las vacunas high dose o vacunas de alta carga. Entonces, tenemos para personas mayores específicas vacunas adyuvadas o vacunas de alta carga, ¿vale? Esto también un poco para recordar por qué hay vacunas que son más interesantes administrar en nuestros familiares, en nuestros pacientes y en general en las personas mayores. Con respecto a los crónicos, ¿qué podemos decir? ¿Qué argumentos podemos darle a los crónicos para que se vacunen de la gripe? Que también muchas veces lo banalizan. Un diabético bien controlado, una enfermedad celíaca, un fumador, un paciente con EPOC. ¿Por qué se tienen que vacunar de la gripe? Bueno, pues la gripe multiplica por 10 la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio. Es tan buena herramienta de prevención que se equipara al utilizar en un paciente de riesgo una estatina o un antihipertensivo o, por ejemplo, que ese paciente deje de fumar. Es tan preventivo el que haya dejado de fumar o utilizar esa medicación como vacunarlo de la gripe. Fijaos qué importante. Multiplica por 8 la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Multiplica por 4 los ingresos en UCI de los diabéticos cuando contraen la gripe. Y además, el 75% de los pacientes que tienen una gripe, si son diabéticos, se les va a desequilibrar su glucemia. En EPOC y otras enfermedades respiratorias, nada más decir que la principal enfermedad, o sea, el mayor número de pacientes crónicos que ingresan en hospital en época de gripe son los asmáticos. O sea, el tener una enfermedad de base de tipo respiratorio va a complicar muchísimo la vida a estos pacientes. También acelera, desencadena crisis epilépticas y convulsiones.
Así que tenemos muchos argumentos para recomendar a nuestros crónicos y reforzar que se vacunen de gripe, que se vacunen de neumococo y que se vacunen frente al COVID en esta campaña. Y por último, los niños. ¿Por qué hay que vacunar a los niños de la gripe? ¿Por qué, como ha contado Soledad, hay una estrategia ya del Ministerio de Vacunación para alinearnos con el último ítem que nos faltaba de la Organización Mundial de la Salud e incluir a los niños dentro de los objetivos de la vacunación antigripal? Y de hecho hay comunidades autónomas como Murcia o Andalucía donde ya en esta campaña los estamos vacunando. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque los niños son los que más padecen la gripe. Pero además no la padecen, bueno, como un resfriadillo sin importancia, no. Los niños sanos, sin patologías de base, pueden padecer gripe grave. De hecho, la incidencia de gripe grave en niños de menos de 4 años es equiparable a la gravedad que tienen los pacientes entre 65 y 80 años. Fijaros, de menos de 4 años, equiparable a 65-80. Solo lo superan los mayores de 80 en riesgo de gripe grave. Y porque los niños son los principales difusores. Los niños son como los periquitos regando el jardín. Son muy buenos expansores del virus porque tienen mayor carga viral y además lo transmiten durante más tiempo. Y además por sus hábitos, ellos no son tan higiénicos, no se lavan tan bien las manos y además tendemos a chucharlos y a besarlos porque son comestibles. Entonces son una fuente de difusión de gripe magnífica. Por todos estos motivos puede que nos lleguen a la farmacia recetas privadas para vacunar a nuestros niños de la gripe y estos son los argumentos que podemos darle a los pacientes para reforzar esa recomendación. También pequeño detalle de culturilla general, por encima lo pasamos por él, la primera vez que se vacuna a un niño frente a la gripe, la recomendación es con vacunas inyectadas, importante, con vacunas inyectadas, la recomendación es que si el niño tiene menos de 9 años y nunca se ha vacunado de la gripe, la primera vez que se vacuna se administran 2 dosis, separadas entre ellas 4 semanas. Es verdad que esto es la recomendación general, si lo escuchamos en la farmacia, que se lo ha recomendado así el pediatra, porque en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, no haya vacunación en la Seguridad Social de niños, pues es correcto, es así, vienen las fichas técnicas así y en el Comité Asesor de Vacunas. Pero también es verdad que el Ministerio se ha posicionado y como ha contado Soledad, pues sugiere que se pudiera administrar una única dosis, aunque sea el primer año que se vacuna. Eso habría que verlo, eso ahí soberano es cada comunidad autónoma y habría que ver en cada comunidad autónoma cómo lo van a hacer. Aquí en Andalucía, por ejemplo, sí que si el niño no tiene patologías de base, sí que se va a administrar una única dosis. Y bien, ¿qué vacunas tenemos en la farmacia? Bueno, pues en las farmacias tenemos si veis, arriba está una vacuna de alta dosis especial para personas mayores, lo veis aquí en el medio, población indicada mayor de 60 años, pero siento muchísimo deciros que esta vacuna no la vamos a tener. O sea que este año no va a haber en la farmacia vacunas específicas para personas mayores como sí que hemos tenido en otras campañas. A continuación, ¿cuál viene? Flucelvax. Fijaros, flu de gripe de celular, Flucelvax tetra. Esta es la vacuna de la que os he hablado, que es una vacuna cultivada en cultivo celular. Si os fijáis, donde pone trazas de huevo dice que no y por tanto se podría administrar en anafilaxia al huevo. Y esta sí que la podríamos pedir, bueno, por lo menos a principio de campaña, todas las demás sí que podíamos disponer de ellas. A continuación vienen 4 vacunas para toda la población que se pueden administrar desde los 6 meses en adelante, por supuesto tetravalentes, por supuesto cultivadas en huevo y que pues podemos manejarlas y utilizarlas en la farmacia y podemos dispensarlas y podemos verlas en nuestras neveras. Y la última es, que también os ha dado una introducción Soledad, es la vacuna intranasal, que es Fluent
Tetra, se llama Fluence Tetra y es una vacuna específica para niños. Se puede administrar en niños entre 2 y 18 años de edad y es una vacuna que no hay que pincharla, que se administra vía intranasal. Ahora vamos a ver cómo se administra esta vacuna, pero no porque nosotros como farmacéuticos podamos administrarla, sino porque como somos profesionales del medicamento, tenemos que conocer todos los medicamentos con los que trabajamos y los que dispensamos. Aquí tenéis una infografía de ANEMVAC, que es una asociación de enfermería y vacunas que me pareció muy curiosa, pero yo, como tengo aquí una muestra, os voy a explicar cómo se utiliza. Vale, pues súper sencillo. Se quita el capuchón. Veis que tiene aquí un tope. Este tope es el que hace que podamos dosificarla de dos formas para poder poner una en cada fosa nasal. Introduciríamos la primera en la primera fosa nasal del niño y apretamos y se produce la primera difusión. No hay que meterlo muy profundo, como si fuéramos a hacer un test de antígeno. No hace falta que el niño inspire a la vez que la administramos y si el niño estornuda, pues no pasa absolutamente nada. A continuación, le quitamos este tope del que hemos hablado ya, lo introducimos por la otra fosa nasal y volvemos a apretar y ya estaría el niño perfectamente vacunado. Así que es súper sencillo, os lo muestro para que cuando la madre o lo que sea vea esta forma que puede parecer una inyección, pues que sepa que no es una inyección, tiene esta forma, pero es intranasal. No se puede bajo ningún concepto inyectar. Importante también, todas las vacunas que hemos visto, excepto esta, son vacunas inactivadas. Esta no, esta es una vacuna atenuada. Diferencia entre vacunas inactivadas y vacunas atenuadas. Las vacunas inactivadas no pueden jamás científicamente producir la enfermedad al paciente contra la que estamos protegiendo. Es decir, las vacunas inactivadas nunca pueden producir la gripe en los pacientes. Si os fijáis en la tabla, aquí veis donde pone tipo, que son virus fraccionados, antígeno de superficie, o sea, el virus está troceado e incluso se cogen partes del virus para hacer la vacuna. Por tanto, ese bulo top de la farmacia de me vacuné el año pasado y tuve la peor gripe de mi vida, que quiere decir que el paciente cree que la vacuna le produjo la gripe, científicamente no tiene base ninguna. Pudo tener la gripe porque no le hizo falta la vacuna, puede ser que no fuera una gripe, cualquier otro motivo, pero la vacuna jamás, aunque vacunemos de la gripe a un paciente recién trasplantado que no tenga ni un solo linfocito, la vacuna no le puede producir la gripe, ¿vale? Lo que le puede pasar es que no le haga efecto, pero desde luego la gripe no. Esta vacuna, la vacuna Fluence Tetra, sí que es una vacuna atenuada y por tanto no se puede administrar en pacientes inmunodeprimidos, como pasa con la vacuna de la varicela, como pasa con la vacuna del sarampión, la de la rubeola y vacuna de fiebre amarilla. Las vacunas que son atenuadas no se pueden administrar en inmunodeprimidos, por eso vais a encontrar eso, que no se puede administrar en inmunodeprimidos. Tampoco, por supuesto, en anafilaxia al huevo, puesto que está cultivada en huevo, igual que las que hemos visto todas, menos Flucelvax. Y tampoco se puede utilizar en niños con asma grave o sibilancias activas. Pero en el resto de niños, entre 2 y 18 años, es una muy buena herramienta de prevención, muy interesante administrarla este año que nos hemos quitado las mascarillas y que nuestros hijos se vuelven naïf, se vuelven como si fueran nuevos frente a la vacunación antigripal, porque tiene muy buena protección y porque además una cobertura amplia frente a cepas no incluidas en la vacuna. Y además es una vacuna muy segura, es una vacuna que se ha notificado muy pocas reacciones adversas, las típicas, las leves, dolor de cabeza, pérdida de apetito, congestión nasal, rinorrea y demás. Y bueno, una precaución es que si vacunamos a nuestro hijo con esta vacuna, tenemos que tener la precaución de que nuestro hijo no vaya en las siguientes 2 semanas a tener un contacto estrecho con un paciente muy inmunodeprimido, como por ejemplo un paciente recién trasplantado, porque por esto que estamos contando de que la vacuna es de virus vivo atenuado, teóricamente podría pues transmitir esa vacuna a ese paciente. Es muy poco probable, pero si lo podemos evitar, pues mejor que mejor. Y esto es todo. Espero que os haya resultado interesante y ahora dispuesta a resolver vuestras dudas. Muchas gracias.
¿No hay preguntas? Pues muchas gracias, Rosario. Ha sido muy buena la explicación que has dado. Nos has abierto ojos a toda esa información que desde la farmacia se puede dar en relación a la vacuna antigripal y sobre todo esta nueva vacuna intranasal. Y bueno, tenemos tres preguntitas que vamos a pasar a preguntar. Una es para Rosario. Que dice, las vacunas de este año todas son todas tetravalentes. Sí, son todas tetravalentes, ya no tenemos vacunas trivalentes. El año pasado teníamos vacunas trivalentes adyuvadas y vacunas trivalentes de alta carga, con lo cual elegíamos esas para los mayores porque preferíamos que 3 cepas, por lo menos que se enterara su sistema inmune de 3 cepas, pero este año ya no hay nada que discutir porque ni tenemos específicas de mayores ni tenemos de trivalentes. De todas formas, sí importante, que lo ideal sería que tuviéramos específicas para mayores, pero al no tener las generales, esas que hemos visto, salvo Fluent Tetra, que solo es para niños, son una magnífica herramienta de prevención para ellos y siempre es mejor utilizar esas vacunas que no utilizar ninguna. La vacuna es la herramienta mejor que tenemos para prevenir la gripe y todas las complicaciones que hemos visto que produce. Vale, hay una pregunta que dice, para pacientes que toman metotrexato, no sabemos muy bien si se refiere a qué vacuna sería la más adecuada para este tipo de pacientes. Si el paciente está inmunodeprimido, se podría administrar cualquier vacuna menos la Fluent Tetra, que es una vacuna atenuada y como hemos visto, pues no se puede poner en pacientes con inmunosupresión. Muy bien. Respecto a las dosis que se administran con la vacuna intranasal a niños, por favor, repítelo, que hay una pregunta al respecto. ¿Cuántas dosis se administran de la vacuna intranasal a niños? A ver, depende de dónde estemos. Si, por ejemplo, estamos en Murcia y Jaime y su grupo de Murcia deciden que, como van a administrar a toda la población, y por eso que contaba Soledad de fomentar la vacunación y demás, es mejor administrar una dosis y que todos los niños estén vacunados y llegar a esa cobertura vacunal y intentar llegar a esa inmunidad de grupo, es posible que solamente sea necesaria una dosis. Pero si nos ceñimos a la ficha técnica, en Fluent Tetra vamos a ver que cuando un niño se vacuna por primera vez, pero no por primera vez con Fluent Tetra, me refiero a niños que nunca se han puesto la vacuna de gripe, porque si el niño ya se ha puesto vacunas de gripe inyectadas años anteriores, también vale y solo sería una dosis. Yo me refiero a niños que nunca han estado en contacto con ninguna vacuna antigripal. Esos niños, la primera vez que se vacunan, deben ponerse, según ficha técnica, 2 dosis separadas 4 semanas. Pero esto, cuando la vacuna no llega de forma privada, en ministerios, o sea, en regiones, en zonas donde nos ha hecho la recomendación un pediatra de forma individual para nuestro hijo, y ahí sí que tenemos que ceñirnos a ficha técnica si el ministerio nos indica lo contrario. Muy bien. Hay una pregunta que dice, un argumento para que se vacune un adulto sano que trabaja de cara al público, para que se vacune. Soledad. Sí, ahí a lo mejor puedo intervenir. Pues, bueno, por un lado, para protegerse él mismo como persona individual. Y luego, por supuesto, pues de cara a no hacer daño a las personas que estás atendiendo. Quiero decir que no sabes si estás atendiendo a personas vulnerables o personas perfectamente inmunocompetentes. Entonces, bueno, pues ese riesgo de transmisión lo evitarías con la vacunación. Pues, te proteges tú para proteger a los demás. Te proteges tú y además proteges a los demás. Correcto, muy bien. Y además el riesgo cero no existe. Hemos visto que la gripe viene de Australia con fuerza y bueno, esperemos que nos equivoquemos, pero que nos podemos encontrar con una tormenta perfecta entre gripe, COVID, la deuda inmunológica, que es eso que ha producido porque hemos estado 2 años con mascarilla y ahora empieza a haber nichos vacíos y los microorganismos empiezan a hacer cosas raras. Todo lo que se pueda prevenir con una vacuna y está dentro de la indicación para mí, por supuesto, está dentro para mí como paciente me refiero,
pues es un riesgo que evitamos. Si además estamos hablando de farmacéuticos, que somos profesionales sanitarios, pues ahí es que es una obligación prácticamente el que nos vacunemos, porque los pacientes que acuden a la farmacia muchas veces están muy inmunodeprimidos y son pacientes de riesgo, y bueno, pues para cuidarlos a ellos, también llegaban pacientes con gripe, y por tanto para cuidar nosotros también a nuestra familia, a nuestro equipo de la farmacia y por supuesto para cuidar a nuestros pacientes. Muy bien. Una pregunta que igual Soledad puede decir, dice, ¿por qué este año no hay vacunas para mayores? A ver, sí hay vacunas para mayores, es decir, hay dos, ¿no? Bueno, las de alta carga y luego las vacunas adyuvadas, que además por ficha técnica están indicadas a partir de los 65 años de edad. Es verdad que, bueno, que depende de la producción de la industria, priorizan ese reparto de dosis en lo que son las consejerías o las pueden poner de libre acceso en oficina de farmacia. Entonces, bueno, pues me imagino que dependerá más de la producción, del stock que tenga la industria, el laboratorio en ese momento. Pero bueno, las comunidades autónomas, para hacer frente a esos grupos diana que sí están introducidos como indicación en la estrategia de vacunación antigripal, sí hay. Sí, en salud pública sí hay, lo que no hay es en farmacia. Claro, Muy están bien. priorizados. Han priorizado para que lleguen para a los que sanitarios. sí. Muy bien. Dice, ¿se recomienda administrar la vacuna de la gripe con la del COVID? Que esta es la pregunta del millón. Sí, de hecho, bueno, coexisten ambas campañas, la de campaña de vacunación, bueno, ahora la de otoño, ¿no? La de la dosis de recuerdo en personas mayores y de riesgo, que hacen coincidir además los mismos grupos de riesgo para COVID que los de gripe, con la vacunación frente a la gripe. Eso es, al mismo tiempo. tiempo. O sea que sí, al mismo tiempo. Sí. Y neumococo, incluso. Nosotros desde la EV hemos hecho una campaña por el Día Mundial de la Neumonía, que creo que es mañana, fomentando la vacunación de gripe, COVID y neumococo, si pertenece a los grupos de indicación de neumococo, porque es que los tres microorganismos muchas veces van juntos. Bueno, eso lo sabe Soledad perfectamente. Sí. Muy bien. Muy bien. Respecto a los efectos secundarios o efectos adversos, ya hemos hablado además del cansancio, o sea que, bueno, está ahí. Y preguntan, ¿una persona alérgica a penicilinas debería tener precauciones con estas vacunas? Si os fijáis en la tabla que hace el Consejo General, que os la he mostrado y que la tenéis, vamos, la presentación la podemos compartir perfectamente. En la tabla veis que hay una parte que donde pone otras trazas y ahí vienen las trazas de antibióticos. Entonces, si un paciente es alérgico a determinada familia de antibióticos, hay que comprobar que la vacuna que tenemos en la farmacia tiene esas trazas de antibióticos que suelen llevar las vacunas, pues un poco para que no haya sobrecultivos y demás, que no pertenezca a esa familia para evitar pues posibles reacciones alérgicas y cambiar a otra vacuna antigripal que tenga otras trazas de otra familia distinta. Muy bien. Preguntan si un paciente con 80 años que acaba de pasar el COVID, el tiempo que necesita pasar para vacunarse de la gripe. A ver, en principio lo que hemos dicho es una vacuna inactivada y no debería haber problema, pero es verdad que se recomienda que se haya pasado ya el proceso agudo de la enfermedad, ¿vale? O sea, que no, vamos, que no esté con fiebre, que no esté, cuando esté recuperado, entonces ya sí se podría vacunar. Muy bien. Dice, ¿existe alguna contraindicación de la vacuna de la gripe para un enfermo de fatiga crónica? No, en principio no tiene por qué. Vale. ¿Es aconsejable vacunarse cada año cuando es mayor de edad? Sí, eso es lo que hemos dicho. Sí, precisamente por esas derivas antigénicas que caracteriza el virus de la gripe, ¿no? Que nos obliga a todos los años modificar la vacuna, es importante protegerse todos los años y vacunarse reiteradamente, sí.
Sí, se está trabajando en una vacuna que le decimos una vacuna universal, porque bueno, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son un poco como la spike de nuestro coronavirus, pues en la gripe tienen como una parte que muta más y otra que menos, el tallo y demás, y entonces se está investigando en fabricar una vacuna que produzca inmunogenicidad frente al tallo que muta menos, de forma que podamos en el día de mañana adquirir unas vacunas que no requieran de que nos vacunemos cada año. Y ahora se ha avanzado mucho en ese ámbito gracias a la pandemia, que ha hecho que haya habido un salto grande en vacunología y se ha avanzado en ese y en otros muchos aspectos. Pero por ahora las vacunas que tenemos pues tienen estas limitaciones. Las vacunas cultivadas en huevo también tienen limitaciones, no las hemos comentado para no extendernos, pero repito que hoy por hoy es la mejor herramienta que tenemos de prevención. Como decía Soledad, evita hospitalizaciones y complicaciones, que no es baladí, que es lo que hemos hecho también con el coronavirus, ¿no? Con la vacuna del coronavirus, un poco parecida en ese sentido. Son parecidas las dos, tardan poco tiempo, pierden al tiempo la inmunidad y no producen inmunidad esterilizante, es decir, yo me vacuno y yo no dejo ya de contagiar, pero sí que evitan eso, pues ingresos hospitalarios, complicaciones y demás, y hoy por hoy pues son las herramientas que tenemos que fomentar su uso, a ver si el día de mañana pues tenemos una fase 2 de mejores vacunas, tanto de COVID como de gripe. Muy bien. Preguntan si hay que suspender el tratamiento con inmunosupresores antes de vacunarse. No. A ver, vacunarse en medio, por ejemplo, si está en unos ciclos de quimio, vacunarse en medio de los ciclos lo que va a hacer es que su sistema inmune esté mejor y por tanto posiblemente reaccione, la vacuna le proteja más, porque su sistema inmunitario estará mejor. Mientras más debilitado esté el sistema inmunitario, peor va a responder la vacuna. Pero riesgo no tiene absolutamente ninguno por lo que hemos comentado, porque no son vacunas atenuadas, sino que son vacunas inactivadas. E igual que esto ocurre con las de la hepatitis, con las de los meningococos, o sea que hay mucho miedo con el tema de las vacunas, pero cuando la vacuna es inactivada, lo que puede ocurrir es que la vacuna no sea efectiva, pero nunca que produzca enfermedad, aunque el paciente tenga muchas patologías o esté inmunodeprimido. Vale, hay muchas preguntas sobre cuánto tiempo hay que separar la vacuna de la gripe con otras vacunas, cuánto tiempo hay que pasar después de haber pasado el COVID recientemente. Bueno, así a nivel general. Bueno, en principio entre vacunas inactivadas no tienen por qué, se pueden administrar de forma simultánea o con cualquier intervalo entre ambas. O sea que no habría que respetar ningún tiempo mínimo entre dosis. Vale. Muy bien. Esta pregunta va para ti, Soledad. Sí. ¿Se considera que un niño ha estado en contacto por primera vez con la vacuna si se la puso su madre durante el embarazo? Es decir, en este caso, ¿se pone una sola dosis? No, a ver, eso sería una transferencia pasiva de anticuerpos, ¿vale? Sería lo que llamamos inmunización pasiva, con lo cual, bueno, no interpretaríamos que ese niño ha sido vacunado previamente, con lo cual, bueno, consideraríamos que hasta los 8 años de edad, bueno, según ficha técnica, necesitaría 2 dosis. Vale. Sí. ¿Qué vacunas se está poniendo en sanidad pública y en la campaña del Colegio de Madrid? En la campaña. Sí. En Madrid estamos poniendo para los mayores una tetravalente adyuvada, que es Fluad Tetra, y para los menores de 65 años de edad, bueno, de 60 a 65, nosotros aquí en Madrid cubrimos también por edad, bueno, damos ese beneficio adicional desde los 60 años de edad, y luego por debajo de los 60 con factores de riesgo, una de tetravalente de huevo, que sí, del laboratorio, bueno, Beatriz, Sinfluvac Tetra. Vale. Nosotros en Andalucía, por ejemplo, estamos vacunando a los niños con Vaxigrip, no estamos vacunando con Fluent Tetra. En Murcia, por ejemplo, sí, están vacunando a los niños de forma pública con Fluent Tetra, y otras comunidades autónomas no vacunan a los niños. Cada comunidad autónoma tiene sus compras y pueden ser vacunas diferentes. Nosotros aquí en Andalucía creo que hemos puesto Efluelda también, pero a mayores de 80 años, institucionalizados y demás. O sea, es un poco lío. Eso en cada comunidad autónoma pues se hace una cosa distinta. Vale.
cuánto tiempo hay que separar la vacuna de la gripe de otras vacunas, ya hemos dicho que, sí, no, que en principio no no hay por qué. Y me parece que ha sido a Rosario, que es la que has comentado del no me vacuno porque cogí la peor gripe del mundo. Dice que si lo puedes explicar de nuevo brevemente. Y que le echan la culpa a la vacuna, vamos, el comentario Claro, que... exactamente. La vacuna de la gripe le llamamos nosotros la cenicienta de las vacunas, porque la pobre mía no tiene la eficacia que tiene a lo mejor la vacuna pues frente al herpes zóster que tenemos en las farmacias, o no tiene la eficacia que tienen otras vacunas, cercana al 100%. Es una vacuna que en función de qué temporada, si hemos acertado más o menos, se produce más o menos mismatch, que es como el error que se ha producido porque el virus no para de mutar, y hay veces la eficacia es del 30 y otras veces la eficacia es del 60-65. Y depende de la lotería que nos toque porque sean los virus que están mutando. Luego, en segundo lugar, se ponen pacientes que ya están inmunodeprimidos o inmunosenescentes, o en pacientes que no van a responder igual a la vacuna que si no se la pusiéramos a un muchacho joven de 20 años sin patologías de base. Y luego que a todos se le dice gripe. Yo decía en la universidad la diferencia entre gripe y pseudogripales, pero que no son gripe. Yo le decía a la universidad, si tu novia está sola en casa y te llama por teléfono y te dice que vayas a verla, si tú no te puedes levantar de la cama, eso es una gripe. Si tú vas con tus pañuelos de moco, pero vas a casa de tu novia, eso no es gripe. O sea que la gripe, por muy necesitado que estés, no te levantas de la cama, pero vamos, en una semana. Entonces, primero, puede que esa persona que se vacunó no fuera gripe lo que tuvo. Puede que ya estuviera incubando la gripe y que la vacuna no le dio tiempo a hacerle la reacción. Puede que fuera una de las cepas que no están incluidas en la vacuna y demás. Pero lo que sí es seguro es que la gripe que tuvo, si al final fue gripe, no se lo produjo la vacuna, porque la vacuna no es el virus atenuado, el virus atontado, que lo hemos metido en el organismo y se ha reactivado, como sí puede pasar con las atenuadas. Eso es un trozo de virus, son trocitos o son proteínas de la superficie con un adyuvante. No puede esa vacuna, tal como está constituida, en ningún organismo, ni en el más inmunodeprimido que haya, reproducirse en un virus de la gripe vivo y por tanto no puede producir la gripe. No sé si lo he explicado bien. Seguro que sí. A ver, respecto a lo del si hay o no hay vacuna para mayores, hay vacunas para mayores, lo que no hay es en las farmacias, ¿vale? Para que quede claro, así cortito. Y respecto a algunos, ¿sabéis si se están facilitando vacunas de la gripe en empresas? Sí, a ver, en Madrid tenemos, bueno, el 80% de las dosis de vacuna de gripe y de cualquier otra vacuna de calendario sistemático, el 80% se administran en los centros de atención primaria, ¿vale? En los centros de salud. Pero es verdad que para campaña de gripe, nosotros aquí en Madrid por lo menos tenemos lo que llamamos centros colaboradores de campaña antigripal, que ahí entran pues residencias de mayores, entran centros médicos privados, entran servicios de prevención de riesgos laborales, entran empresas, entran, bueno, pues otro tipo de centros que, bueno, participan de la vacunación antigripal para, bueno, pues lograr estas mejores coberturas. Pero el 80%, el 80% se administra en atención primaria. Perfecto. Pero luego, bueno, pues ese otro 20% tenemos hospitales y este otro tipo de centros que es un poco heterogéneo. Sí. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ha quedado estupendo este webinar con todas las preguntas respondidas y bueno, pues muy amenas las ponentes. Muchísimas gracias otra vez y sobre todo para todos los que habéis estado ahí ahora y que en el futuro podréis volver a ver este webinar a través de la web de farmacéuticos.com, que se subirá y se colgará para que lo podáis volver a ver si quien quiera. Y muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.